Porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Yo no puedo dejar de iniciar este programa manifestando, compartiendo con ustedes mi preocupación, ciertamente, hay que decirlo así, mi desilusión. No mi desesperanza, no, yo no tengo desesperanza, estoy absolutamente convencido de que aquí hay no solamente la posibilidad de hacer bien lo que hay que hacer, sino la urgencia y la necesidad de hacerlo. Pero ciertamente da tristeza, chico, da rabia incluso, que mientras los trabajadores de Guayana tienen más de 80 días peleando, mientras que en la industria petrolera hay gente resistiendo, mientras que hasta los trabajadores de la Cancillería y del Metro de Caracas, esos lugares donde el gobierno ejerce, donde el régimen ejerce un control policial de la vida de los trabajadores y un hostigamiento permanente. En todos esos sitios hay lucha, hay trabajo, hay pelea, hay resistencia ciudadana, resistencia civil frente a los desmanes del gobierno. ¿Y qué ocurre en la clase política, por el amor de Dios? Ustedes vieron ayer lo que pasó en la Asamblea Nacional. Sí, en esa misma Asamblea Nacional por la que todos votamos y por la que algunos peleamos para lograr la victoria más grande de toda nuestra historia democrática y llegar a tener, bueno, 2/3 de esa Asamblea. ¿Ustedes vieron lo que pasó ayer? Mientras todo esto está ocurriendo, mientras la masacre en Amazonas está allí fresquita, mientras lo que está en juego es la disolución misma de la República, mientras el ministro de la Defensa dice, oye, por favor, guerrilleros, vayan pensando de para dónde se van, así, por las buenas. Mientras ocurren esos desmanes, mientras está el gobierno tratando de traerse el oro que tiene la República depositado en Londres, quién sabe para qué, mientras se están llevando para Turquía el oro que aquí se explota, mientras ocurre todo eso, mientras los niños del JM de los Ríos siguen muriendo, mientras todo eso pasa, chicos, la Asamblea Nacional está discutiendo si declaran que Zapatero es antipático o no lo es. ¿Tú te imaginas eso? Y además, ni siquiera de verdad están discutiendo contra Zapatero. Ni siquiera eso. No, están utilizando a Zapatero como pretexto para golpearse entre ellos, para presentarse unos a los otros como yo soy más radical que tú, yo soy más bravo que tú, yo soy más opositor que tú. Y lo cierto es que todos están en el mismo pozo, perdiendo credibilidad, perdiendo respeto. Esa es la verdad, ¿vale? Yo he dicho acá durante muchísimo tiempo que con la clase política, con nuestra dirigencia política, hay que ser exigentes y solidarios, exigentes y afectuosos, exigentes e incluso amorosos. ¿Por qué? Bueno, porque ese es nuestro liderazgo, porque no tenemos otro y porque en condiciones de dictadura no hay la posibilidad de renovar normalmente un liderazgo político que haya errado. ¿No me entiendes? Esa es la situación. Pero cuando uno ve cosas como la de ayer, realmente lo que da es guácatela, ¿entiendes? Para decirlo como lo dicen los muchachos. Da pena, pues, pena ajena, ¿no? Y a quienes anden todavía por ahí confundidos y trasnochados, escribiéndome por los rincones diciendo, pero bueno, es que tú no perteneces a ese liderazgo. Les recuerdo, hermanos queridos, no. Yo soy un ciudadano activo. Yo soy un trabajador, un luchador social de base, que en algún momento fue llamado por el liderazgo político para que los ayudara en una determinada circunstancia de crisis, cuando estaba a punto de partirse la unidad democrática, por allá, por el 2014. Y en aquel momento nosotros sencillamente accedimos a dar esa ayuda y nos pusimos a trabajar
y los unificamos y empezamos a luchar contra pronóstico, contra viento y marea y logramos la victoria más grande que se haya logrado en la historia política de Venezuela desde el punto de vista electoral. La victoria del 6 de diciembre del 2015. ¿Y qué hicieron con esa victoria? La despilfarraron. ¿Y qué hicieron con la unidad? La dividieron, la desintegraron. ¿Y qué hicieron con las vidas incluso de los jóvenes venezolanos esperanzados en un cambio? Las pusieron en riesgo. Y muchos fueron asesinados por la represión y la reacción. ¿Y dónde estamos ahora? Muchísimo más atrás que en el año 2015. Y estos señores se reúnen, ¿no?, para decir que Zapatero es feo y para acusarse mutuamente de que es más radical que quién. Por un lado, el bloque que dirige la señora María Corina Machado, donde está ahora Primero Justicia, Voluntad Popular, etcétera. Causa R. Por otro lado, el resto. La pena, vale, la pena, la vergüenza, por el amor de Dios. Mientras todo eso ocurre, gracias a Dios y la Virgen, hay gente que sí está luchando y construyendo una esperanza de abajo para arriba, construyendo unidad del pueblo, construyendo unidad en la lucha, no en los pasillos de la burocracia. Con eso me refiero al evento que está siendo organizado por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela para el próximo 8 de noviembre en el Aula Magna. Un evento donde, repito, no van a estar burócratas, van a estar movimientos sindicales de base. Y tenemos en línea a Pablo Zambrano, dirigente del aguerrido sector salud, para que nos explique exactamente qué es lo que va a ocurrir el 8 y, de hecho, qué es lo que va a ocurrir prácticamente desde hoy mismo. Pablo, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Gracias, Chugo, por el contacto. Saludo a todos los que lo escuchan y, por supuesto, a los que escuchan de Radio Caracas Radio. Por supuesto, agradecido siempre por abrirnos esta ventana. Y desde hoy comienza, por supuesto. Hoy hay un encuentro de dirigentes sindicales y gremiales de todo el país, precisamente para ir creando las bases, pues, para terminar de la carpintería para el evento de mañana, que será en el Aula Magna. Hoy es miércoles 7 de noviembre. Vienen dirigentes sindicales, de ejemplo, ya de Guayana, estar cerca, salieron ayer a las 6 de la tarde aproximadamente, encabezados por Rubén González, Serrano, Villasana, compañeros como Jorge Machuca, que vienen a este evento. Realmente vienen compañeros de Carabobo, de Aragua, de muchos estados del país, y por supuesto de acá de Caracas estaremos la dirigencia sindical, que siempre la gente palpa y sabe que está luchando en pro de las reivindicaciones y por supuesto por la recuperación de la democracia venezolana. Hoy comienza esto a partir de las 8 de la mañana. Estaremos en la Asociación de Profesores de Venezuela, más de 120 dirigentes sindicales del país, y el fin precisamente la construcción, la articulación del sector de trabajadores. Hemos dicho que es una acción que va más allá de lo ideológico, porque nos hemos encontrado ciudadanos venezolanos que ejercen las luchas laborales y sindicales, que anteriormente de alguna forma apoyaron, pues, el proyecto presentado por el difunto presidente Chávez, y hoy en día con la llegada de Maduro se siente decepcionado. Y por supuesto nos hemos unido ante el ataque despiadado del gobierno contra la clase obrera y la clase trabajadora, de implementar unas medidas que van dirigidas precisamente a arrebatar condiciones y conquistas de los trabajadores, y además de generar más hiperinflación, que es precisamente lo que tiene que atacar el gobierno. Igualmente, el día de mañana en el Aula Magna estaremos todas estas organizaciones sindicales, todas pertenecientes a distintas confederaciones, distintas federaciones, gremios nacionales, asociaciones nacionales, precisamente porque le vamos a demostrar a la fuerza que tenemos los trabajadores, a todo aquel que de alguna forma no está de acuerdo con que nos organicemos, que han buscado, porque nos han intentado por todos lados sabotear. Sin embargo, nosotros mantenemos la unidad, mantenemos el discurso unitario, porque la unidad del pueblo trabajador, es lo que va a conllevar a que hayan cambios profundos
en un país donde este modelo económico implementado por el presidente Maduro y su gabinete lo que nos ha traído es diáspora, miseria y por supuesto hambre. Estamos conversando con Pablo Zambrano, dirigente del sector salud, que como ustedes saben ha sido la columna vertebral de buena parte de las luchas que se han dado en el centro del país. Pero Pablo, te pregunto, estarán presentes, me dijiste ya, Rubén González, el secretario general de Ferrominera, una de las organizaciones laborales más aguerridas de Guayana, de la zona del Hierro. Te pregunto, ¿estará presente José Bodas, el secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela? ¿Estará Rodrigo Penso de Carabobo? ¿Estará Froilán Barrios del Zulia? ¿Estarán representantes laborales como esos? Sí, por supuesto. Ahí podemos hablar de una diversidad de pensamientos, de organizaciones. Podemos hablar de que está presente la Confederación de Trabajadores de Venezuela, está presente porque, por ejemplo, FETRASALUD, que es una organización inmensa, Petrarina, la FUCARACA, o sea, se pueden nombrar muchos, además de organizaciones sindicales, estarán presentes en este acto, pero además tenemos la gente de la Unión Nacional de Trabajadores encabezada por Eduardo Sánchez, quien es el presidente de la Federación de Obreros y Empleados Universitarios. Igualmente tenemos presencia de la Central Socialista, porque José Bodas, el secretario general precisamente de la FUTEC, la Federación Petrolera, y está afiliada a esa confederación. O sea, ahí están sindicatos, organizaciones federadas, ahí están las confederaciones presentes, igualmente estará así, empezada por Marcela León, a la Alianza Sindical Independiente que la dirige el sindicato, un hombre conocido en las luchas laborales y sindicales. O sea, una diversidad de federaciones muy importantes, como FETRASALUD, FETRARINA. Bueno, son muchas las organizaciones que estarán presentes y dirigentes emblemáticos como Rubén González, que vienen encabezando las luchas junto con otros compañeros de todas las empresas de Guayana. Vienen 30 compañeros de Guayana que tienen ya más de 70, 80 días de lucha precisamente contra la política empleadora del gobierno. Vienen compañeros de Carabobo, representados por Julio Polanco, quien es de un sector muy movido. Vienen de Anzoátegui, o sea, de todo el país va a haber presencia de Aragua, la gente de Petralec estará presente. O sea, va a estar ahí las caras que luchan, las caras que el pueblo venezolano ve constantemente en la calle, reclamando, luchando por las reivindicaciones y por el pueblo venezolano. O sea, ahí vamos a estar todos los que queremos un cambio real y todos los que queremos un país unido para su transformación, para que Venezuela vuelva a ser un país totalmente democrático, un país donde haya progreso, un país donde logremos todos esos venezolanos, toda esa mano de obra calificada, porque hablamos de la diáspora más grande de la historia de profesionales que han ido a otras latitudes a buscar una nueva vida porque no la consiguen aquí en su raíz, en su país. Hoy estaremos juntos, esos dirigentes sindicales, y mañana estaremos junto a la masa trabajadora y todo aquel que esté interesado en ir de corazón y con amor al pueblo venezolano. Mañana en el aula magna será un acto unitario del pueblo trabajador y por ende del pueblo venezolano. Muchísimas gracias, Pablo. Era Pablo Zambrano, representante del sector salud. También tengo que informar que en ese acto va a estar otro sector muy importante, uno de los más combativos de este país, que son los profesores universitarios. Estará tanto la presidenta de FAPUB, la profesora Lourdes, como Keta Estefani, a quien hemos tenido en este programa en reiteradas ocasiones. Como bien dice Pablo Zambrano, en este evento van a estar las caras de la lucha, la gente que usted ha visto, la gente además que usted ha visto siendo agredida, perseguida, hostigada, reprimida en las calles, pero que no por ello se han detenido. Va a estar Luis Cano, el coordinador nacional del Frente de Jubilados y Pensionados, esta gente tan luchadora, estos activos venezolanos de la tercera edad, todos ellos van a estar allá.
Y sabe una cosa, mucho ayuda el que no estorba. ¿Ves? ¿Por qué digo esto? Porque las cúpulas partidistas que no han sido capaces ni siquiera de unirse entre ellos y que ayer nos dieron ese espectáculo bochornoso en la Asamblea Nacional, frente a un proceso como este, que es un proceso de articulación de luchadores sociales reales, de movimientos laborales de base, de sindicatos de verdad, porque así como hay escritores que no escriben, ¿no? Hay dirigentes sindicales que no pertenecen a ningún sindicato, hay que decirlo, ¿ves? Bueno, resulta que para mañana estos compañeros acostumbrados a decretar huelgas generales desde una tarima o desde una rueda de prensa, estos personajes que se la pasan decretando jornadas nacionales de lucha porque sacan un flyer en las redes sociales, para mañana resulta que también convocaron a una actividad para distraer, ¿no? Una supuesta jornada nacional, etcétera, bla, bla, bla. Que todos sabemos en qué termina eso. Pues eso termina en un flyer, en unos tweets, etcétera, etcétera. Uno que otro piquete en algún otro lado, pero en realidad no hay presencia orgánica y mucho menos masiva de los trabajadores. Entonces, este esfuerzo de articulación desde la base está, por un lado, agredido por el gobierno que persigue, que pone preso, que vota a los trabajadores, y por otro lado, por la burocracia partidista. Señores, entendamos, la hora no es para poner cómicas como la que pusieron ayer en la Asamblea Nacional. La hora no es como para seguir con este espectáculo degradado y degradante que está dando buena parte de la dirigencia política opositora, incapaz de ponerse de acuerdo ni siquiera para decir qué hora es, cuando el país se está cayendo a pedazos. Esta es la hora de apoyar intentos como este de articulación del movimiento social, del movimiento laboral, del movimiento de los venezolanos desde abajo, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera. ¿Cómo hay que hacer las cosas para que queden bien hechas? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. O sea, la fuerza es la unión. Y así como los trabajadores están en lucha, también los vecinos, también las comunidades, también apoyados, por ejemplo, por los trabajadores de la cultura, se están activando, se están organizando y están incluso utilizando formas de organización creadas por el gobierno para hacer propaganda, las están utilizando para la lucha social real. Ahora más temprana tuvimos una conversación muy interesante con María Eugenia Redondo. María Eugenia Redondo es activista ciudadana en la red vecinal de Baruta, y con Iván Zambrano, un destacado cineasta venezolano. Ellos hicieron una curiosa sinergia, una curiosa integración. Escuchemos de inmediato las noticias que tienen, porque por cierto, tienen eventos hoy y mañana también. Escuchemos. Vamos a conversar ahora con María Eugenia Redondo, conocida en la red vecinal de Baruta como Maru, y con Iván Zambrano, cineasta. ¿Qué reúne un cineasta y una dirigente vecinal? Bueno, un esfuerzo interesante que nos lo van a hacer saber. María Eugenia, bienvenida a La Fuerza de la Unión. Cuéntanos. Muchísimas gracias, Chugo, por la oportunidad. Bueno, fue un encuentro en realidad casual que nos unió y nos motivó a llegar a este proyecto que fue desarrollado y producido por Gran Cine, que fue la crisis que enfrentamos con el servicio de agua. Nuestra comunidad, el municipio de Baruta, al cual representamos desde la red,
siempre estuvo en un trabajo de Contraloría Social desde hace unos 3 años, y todo eso ha venido documentando a través de la organización de unas 24 mesas técnicas de agua. A partir de allí tuve un encuentro con Iván, y Iván le pareció muy interesante porque se agravaba cada vez más el problema cuando hubo el evento de Semana Santa de este año 2018 en el mes de abril, y a partir de allí empezamos a encontrarnos y empezamos a hacer un seguimiento de concurrir en los mismos espacios. Ellos empezaron a asistir a nuestras asambleas, a nuestras reuniones plenarias de mesas técnicas de agua, y nos acompañaron a un cabildo abierto que convocamos el 12 de julio con la alcaldía de Baruta y todas nuestras autoridades municipales, donde presentamos unos términos de referencia para el desarrollo de un plan de emergencia del servicio de agua en el municipio de Baruta. Asistieron más de 200 personas, esto quedó avalado y consignado y levantado en un acto oficial por nuestras autoridades municipales, y esto contemplaba cinco petitorios más importantes, que era una ordenanza de la gestión de agua que incluye lo que es calidad, porque no solo queremos agua, no solo tenemos que pedir agua de calidad y saneamiento, porque estamos viendo la proliferación que hay con las enfermedades. Todo esto nos llevó a que Iván continuase al lado de nosotros y estuviese grabando y documentando toda esta información que nosotros veníamos desarrollando hasta la fecha, y concluimos en este gran producto que se llama Baruta Secas, de la mano, dirigido y producido por Iván Zambrano, nuestro querido amigo. Escucharon a María Eugenia Redondo, Maru, en la red vecinal de Baruta. Ahora vamos a conversar con Iván Zambrano. Iván, ¿cómo se te prendió este bombillo? Porque las audiencias son complicadas, ¿no? Las audiencias, por ejemplo, pueden gastar su tiempo e incluso su dinero viendo un documental de Nat Geo, ¿no?, sobre el problema del agua en Indonesia, ¿no?, la crisis del agua en Yakarta. Pero si tú le dices, mira, vamos a ver cómo es el tema del agua en Baruta, eso no les parece sexy. Entonces, ¿cómo un cineasta como tú, de dilatada trayectoria, de logros conocidos, encuentra que este es un tema noticiable, que este es un tema digno de seguimiento y de su presentación en la gran pantalla? Fíjate, una de las cosas ahí fundamentales es que trabajando con el circuito Gran Cine viene trabajando sobre los derechos humanos, y tenemos un proyecto que se está desarrollando en Baruta que se llama Fábrica de Cine. Fundamentalmente hemos trabajado con los jóvenes, adolescentes, sobre la observación de derechos humanos y de documentar esos derechos, y se les enseña a ellos herramientas para hacerlo. En medio de este proceso, pues nosotros venimos trabajando con la idea de documentar y difundir situaciones de derechos humanos. Entonces, claro, e inclusive uno de los asesores de Gran Cine, que es Jesús Ollarbe, tiene un libro sobre el agua como derecho humano. Entonces, bueno, todas esas cosas coincidieron en que al oír y revisar y ver lo que estaba sucediendo a través de la red de organizaciones de Baruta, yo que bueno, que durante muchos años he estado interesado en los temas de participación y lo que significa la participación ciudadana, y viendo una experiencia de Contraloría que además está rescatando una organización como las mesas técnicas de agua, oye, me pareció sumamente interesante que en medio de la situación país, de toda una dispersión, donde la gente no está luchando porque está esperando que no sé, que el Mesías venga y le resuelva los problemas, hay unas comunidades que se han ido organizando, fortaleciendo, exigiendo, y no solamente, digamos, exigiendo, sino llevando una contraloría sobre las autoridades, sobre las instituciones. Entonces, asumiendo la corresponsabilidad, asumiendo la idea de que el ciudadano tiene que, de alguna manera, por una parte, tratar de resolver, pero también incidir en las políticas públicas. Y eso es sumamente importante que la gente lo conozca. Entonces, hicimos este documental que, por la misma experiencia, la validez de la experiencia, ha resultado ser una cosa bastante buena. Ahora con María Eugenia. María Eugenia, la experiencia de las mesas técnicas de agua tiene ya una historia más o menos dilatada. La historiografía, digamos, oficial ubica el origen de las mesas técnicas de agua, digamos, más cerca de lo que en realidad se originó. Las mesas técnicas de agua, me consta a mí, es una creación del ingeniero José María de Viana cuando se rescató Hidrocapital y se convirtió Hidrocapital en una empresa de servicio que prestaba un servicio relativamente decente, con unos ciclos que se cumplían, y además empezó a generar ganancias en dólares Hidrocapital, así como usted lo está escuchando.
Y las mesas técnicas de agua eran unas instancias de no solamente de Contraloría, sino de participación en la gestión. Después, lamentablemente, se transformaron en aparatos de propaganda. Ustedes están ahora rescatando esa instancia. Cuéntame. Es así, como tú lo mencionas. Las mesas técnicas de agua surgieron en aquel periodo de José María de Viana, profesor mío de la Católica, y de allí quedaron contempladas en la ley de agua, la LOPSASA. Nosotros decidimos, cuando hubo el Plan de la Patria, fue contemplado los consejos comunales. Y hubo como una amenaza hacia las asociaciones de vecinos a desaparecer del mapa, como quien dice. Y bueno, como eso es algo que te lo otorga la Constitución y es un derecho, pues te empoderas nuevamente como ciudadano bajo la figura de Consejo Comunal y organizas tus mesas técnicas de agua. Las mesas técnicas de agua son autónomas, no dependen del gobierno, cosa que la gente mal entiende, son autónomas y se rigen por el Código Civil. O sea que las puedes registrar con un mínimo de 5 participantes en tu sector y a través de allí, sí, es evidente, con ese registro vas a Hidrocapital y puedes solicitar hasta la restitución o sustitución de alguna tubería que esté dañada o algo, porque el oficialismo, el gobierno, el Estado las respeta. Entonces, hay que utilizarlo y hay que empoderarse en el tema, no hay por qué tenerle miedo a eso. Creo que es evidente, nosotros, como dijo Iván, en vista de la ausencia de políticas públicas, el ciudadano se empoderó en esta figura y es un proyecto que ya la red lleva adelante desde hace 4 años. Todo lo que está documentado está en nuestra página web, que es redorgbaruta.com.be. Ahí pueden ver lo que hemos construido como documento, lo que es el ABC de agua, el paso a paso, los documentos, los estatutos para la conformación de las mesas, y estamos a la orden, quien quiera conformar una mesa para darles el apoyo que necesiten. Qué bueno, qué bueno. Iván, nosotros tuvimos el privilegio de hacer un programa sobre fábrica de cine. En 2 oportunidades hemos mencionado eso y nuestra audiencia ya conoce más o menos la importancia de este recurso, de este instrumento como herramienta para la participación social, para la participación ciudadana. Podemos asumir entonces que esta experiencia de este cortometraje de Baruta sobre el tema del agua es una demostración fáctica de eso. Sí, lo decía antes, que lo vincula una cosa con la otra es el trabajo que se viene haciendo sobre derechos humanos, y nosotros hemos estado trabajando con los jóvenes ese tema, pero además de enseñar. Y eso es una cosa interesante, digamos, porque nosotros hemos utilizado, por ejemplo, documentales internacionales sobre derechos humanos, y lo bueno que es, por ejemplo, hoy miércoles en la noche va a haber un evento en Azolima, el próximo jueves en el Nacional, entiendo que hay otro. Háblanos de eso, por favor. Bueno, yo quería rescatar justamente este ejercicio de Contraloría, no solo como una Contraloría social y participación ciudadana, sino también como un ejercicio de cohesión social, que es lo que más necesitamos rescatar en estos momentos en el país. Bueno, la invitación es para hoy miércoles a las 5:30 en Azolima. Vamos a tener la proyección del documental producido por Gran Cine, se llama Baruta Secas, un ejercicio que de verdad siembra precedentes dentro de nuestra comunidad, porque las personas tienen gran expectativa por ir a verlo. No todos pudieron acudir a la premier que hubo hace unas semanas en la Concha Acústica, pero bueno, los esperamos mañana con sus cotufas, y no habrá papita manito tostón, pero sí les vamos a regalar, lleven su vasito que les vamos a brindar un vasito de agua potable. Y para el día jueves 8 de noviembre, que es el Día Mundial del Urbanismo, los invitamos a un foro sobre planificación urbana y la participación vecinal. ¿Cómo es el impacto de la planificación urbana y estos planes especiales y ordenanzas que están saliendo en todos estos municipios, y que hay muchas propuestas en el área metropolitana? ¿Cuál es el impacto en torno a la ciudadanía? ¿Cómo lo ven los ciudadanos? ¿Cómo se va a desarrollar estos planes? Y bueno, la invitación es en el auditorio de la sede del diario El Nacional a las 9 de la mañana, jueves 8 de noviembre. Muchísimas gracias, María Eugenia, muchísimas gracias a Iván. Nos estamos viendo. Esta fue la entrevista que en hora más temprana le hicimos a la dirigente vecinal, la activista vecinal María Eugenia Redondo, y al destacado cineasta venezolano Iván Zambrano. Como están viendo, más allá de las pretensiones del gobierno de aplastar al movimiento social autónomo, más allá de la
lamentable circunstancia en la que están las burocracias partidistas vinculadas con la oposición. Más allá de todo eso, bueno, vale, hay un país trabajando, hay un país luchando, hay un país que se enfrenta de manera clara al régimen autoritario y que además, bueno, intenta promover en la dirigencia política opositora un retorno a la sindéresis para que ocupen el papel que tienen que ocupar, para que se pongan de acuerdo, para que dejen de asumir la política como un tema de egos y como una competencia en Twitter para ver quién es más radical que el otro, mientras están todos hundiéndose, repito, en el pozo del descrédito y la falta de conexión con el país real. Ahí está el caso de los trabajadores, como vimos en el primer segmento. Aquí está una experiencia concreta de lucha en la red del movimiento vecinal. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Se dice Libertad les invita del 5 al 9 de noviembre a participar activamente en los eventos que conmemoran el 29 aniversario de la caída del muro de Berlín. Toda la programación que tendremos, lo que hemos denominado la Semana de la Libertad, lo pueden ver y reservar a través de la página web cedice.org.be o a través de nuestro Twitter @cedice. Desde allí pueden acceder a toda esta programación que tendrá foros, conferencias, seminarios, programas en vivo a través de las redes sociales para conmemorar este evento tan significativo para el mundo como fue la caída del muro de Berlín. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. ¿Quieres conocer de dónde provienen las repeticiones de experiencias en tu vida? Aprender a reconocer las emociones ocultas que te llevan a enfermarte. Francis Blanco, terapeuta especialista en bioneuroemoción, constelaciones familiares y análisis del transgeneracional, te tiene las respuestas a todas estas interrogantes. Contáctala en Instagram por @elhilodefrancis o en su correo electrónico elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión y lo hacemos de alguna manera reflexionando sobre nuestros valores, sobre los valores de la venezolanidad, sobre los valores de la sociedad venezolana en lucha, en momentos en que, bueno, son más importantes, es crucial tenerlos y tener claro que existen, porque estamos enfrentando una circunstancia extremadamente compleja. Cuando entrevistamos a María Eugenia Redondo y a Iván Zambrano, hicieron referencia, concretamente María Eugenia hizo referencia a la gestión del ingeniero José María de Viana al frente de Hidrocapital, como el ingeniero José María de Viana al frente de un equipo de profesionales, ingenieros, técnicos, capataces, obreros venezolanos, rescató Hidrocapital, convirtió esa institución en una institución que prestaba un servicio decente, con ciclos de servicio que se cumplían y que generaba ganancias en dólares, nada más y nada menos. ¿Entiende? Eso es posible hacerlo. Ahora, José María de Viana va mucho más allá del tema hidrológico. José María de Viana fue presidente de Movilnet, fue vicepresidente de Digitel. José María de Viana ha estado vinculado a procesos muy importantes tanto en la gerencia pública como en la gerencia privada, y dentro de sus áreas de interés como lo que es, pues como un venezolano prácticamente renacentista, está el tema educativo. Nosotros tuvimos una
conversación en días pasados a propósito de este tema. Bueno, cuando surgió todo esto de la resolución 0027 y algunas expresiones más o menos infelices que profirió el señor ministro de Educación, este drama terrible de un gobierno que no solamente está destruyendo nuestro presente, sino que está comprometiendo severamente nuestro futuro. Hablamos entonces del tema educativo, José María de Viana y yo, y concertamos esta entrevista que a continuación les presentamos. Ustedes me han escuchado decir que un apagón no es simplemente una fuente de incomodidad. ¡Ay, qué fastidio, se fue la luz! No, un apagón es una tragedia. Para una persona que tenga una unidad de cuidados intensivos en un hospital o que esté pegado a una máquina de diálisis, un apagón es una auténtica tragedia. Bueno, ahora quiero hablar con ustedes acerca de lo que significa el tema del acceso a la banda ancha de internet. Hay gente que cree que eso es un lujo, que cree que eso es un tema simplemente para jugar, no sé qué cosa. No, resulta que también puede ser una tragedia no tener acceso en servicios públicos fundamentales, como por ejemplo la educación. Vamos a conversar de inmediato con alguien que tiene conocimiento no solamente de las dimensiones del problema, sino de las experiencias exitosas que aquí se han hecho para intentar resolverlo. Me refiero al ingeniero José María de Viana. José María, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, en esta área tan importante como la del agua, por ejemplo, por referida a otra dimensión de la vida, ¿qué se ha hecho y qué se puede hacer? Bueno, yo quería referirme a un ejemplo para que entendamos todo, porque no es hipotético, sino que es un caso real. Tenemos una escuela de fe y alegría muy querida. La escuela se llama Ciudad de los Muchachos, una escuela que es muy importante, que atiende a los niños de áreas muy humildes de Guarena, y que en esa escuela había una conexión de banda ancha que había donado Digitel años atrás, y había también unas salas de computación. Y allí hicimos el año pasado una experiencia piloto, Chugo, que estaba asociado con algo que cuando yo lo escuché, sinceramente me parecía que era muy difícil de hacerlo, porque es que hay una iniciativa europea que postula que los niños desde edad temprana, así como tienen que aprender habilidades especiales, en el siglo XXI va a ser muy importante que los niños sepan programar computadoras. Es una habilidad importante, no necesariamente porque todos van a programar computadoras, sino porque eso permite a los niños desarrollar el razonamiento lógico-matemático, y eso permite hacer algoritmos, y eso permite construir estrategias. Entonces resulta que es un enorme valor, y se ha demostrado que eso lo más temprano que se aprenda yo pensaba que eso no le iba a interesar a un niño de primaria que está más interesado en otro tipo de juego, en videojuegos. Bueno, ahí la experiencia fue muy interesante. Los niños se entusiasmaron muchísimo con esta experiencia, y la banda ancha funcionaba, para que entendamos, porque los instructores no estaban en la escuela. Los instructores estaban en la Universidad Católica, algunos estaban en la Universidad Central. Inclusive teníamos unos instructores que estaban fuera de Venezuela, uno de ellos en el Asia Menor, otro estaba en España. Y la banda ancha permitía que esos niños muy humildes de un barrio muy pobre de Guarena redescubrieran que las computadoras sirven también para aprender a programar. ¿Qué significa para programar qué? Bueno, programaban animaciones fundamentalmente, pero a través de animaciones esos niños comenzaron a sentir el gusto y el placer por programar. Eso estaba pasando el año pasado aquí en Venezuela, en Guarena. El año 2017, una experiencia que aplaudo y me parece excelente. A los niños los llevamos en el mes de agosto a la Universidad Católica, les hicimos un acto especial en reconocimiento de eso, pero esa historia se detiene porque esa escuela precisamente la escogimos porque había banda ancha. La banda ancha ya no funcionó más. Es decir, que la escuela tenía internet para hacer cosas chiquitas, pero no para... este sistema significa que tú puedes hacer una conferencia remota. Eso significa que tienes que tener por lo menos 2 megas bidireccionales funcionando bien. Y bueno, no es que en esa escuela era una cosa extraña. Lo que era extraño es que tenía banda ancha. En el país no conseguimos... De todas las escuelas de fe y alegría del país no conseguimos otra escuela que lo pudiera suplir, y eso se agrega
no solamente a las escuelas de Fe y Alegría, sino que en las escuelas públicas pasa exactamente lo mismo. Es decir, nosotros hemos vivido en este gobierno un proceso en que se regalaron millones de canaimitas, pero todas ellas están en escuelas que no tienen conectividad, porque alguien en el gobierno piensa que la inteligencia está dentro de las computadoras. La inteligencia no está dentro de las computadoras, la inteligencia está en el mundo de la inteligencia que está regado en una red mundial en donde usted se conecta con gente talentosa. Es una necesidad como regalar teléfonos que no tienen línea. Así es. Exacto, no tienen línea, no tienen cobertura, entonces no pueden funcionar. Aquí es igual, es decir, el costo de tener banda ancha era marginal a lo que se regaló en computadora, porque las computadoras fueron millones de computadoras a un precio importante. Con una fracción de eso hubiéramos podido tener menos computadoras, a lo mejor por todas las escuelas del país conectadas. Solamente una referencia: cuando eso ocurrió, la organización que está promoviendo eso quiere que ese resultado se pueda enseñar de manera emblemática para que se pueda implantar en todas las zonas humildes de América Latina. Es decir, el sueño de que los niños nuestros aprendan a programar es un sueño real. Ya pasó aquí en Guarena. Bueno, les quiero comentar que tuvimos que llevar el proyecto a Quito. En este momento, ese proyecto se está desarrollando en la Escuela de Fe y Alegría en Ecuador, porque conseguimos que en Quito, que es un país que era mucho más pobre que nosotros, las escuelas primarias tienen una conexión no de 2 megas, que dije antes, de 30 megas. Es decir, una escuela primaria de Fe y Alegría en Quito, que es donde vamos a hacer la experiencia piloto, puede mantener 15 videoconferencias simultáneas en esa escuela. Eso quiere decir que esos niños pueden tener contacto y pueden tener acceso a maestros muy talentosos por todo el mundo, que además eso le da a los niños la posibilidad de sentir que tienen pasión de futuro y de globalidad. No importa en qué lugar tan humilde tú vivas, el conocimiento va a permitirte tener acceso al conocimiento, que es un derecho natural si le dan facilidad. Y solo para terminar, verdad que una de las grandes tareas que nos queda. Estamos conversando con el ingeniero José María de Viana a propósito de una experiencia muy destacada que se produjo en Venezuela sobre el acceso a la banda ancha por parte de escuelas públicas. En este caso se refería a una escuela de Fe y Alegría. Escuchando todo lo que se ha hecho, le preguntamos a José María de Viana qué es lo que queda por hacer para recuperar ese tipo de esfuerzo venezolano de altísima calidad, de tremendo éxito, que ahora tiene que hacerse en Ecuador porque en Venezuela no hay cómo realizarlo. Sigamos escuchando a José María de Viana. Caramba, José María, estamos conversando con el ingeniero José María de Viana, que nos está refiriendo una experiencia hermosísima hecha acá en Venezuela con talento venezolano, con niños venezolanos, experiencia preciosa que lamentablemente no puede continuar siendo instrumental en nuestro país y que va a continuar, pero en Quito, en Ecuador. José María, hace poco el gobierno celebró con bombos y platillos, hace semanas apenas, un nuevo aniversario de que tenemos en órbita el satélite Simón Bolívar, y etcétera, etcétera. Y ese es solamente uno de las dos carcachas que tenemos en órbita, hay otro más. ¿Cuáles son las tareas que tenemos por delante en esta materia? En el país que nos va a tocar construir, educación y salud van a ser prioridades importantes. Pero vamos a contar con una enorme restricción que 4 millones de venezolanos se nos fueron. Parte de ellos, algunos muy talentosos. Entonces la reconstrucción va a tener que utilizar la tecnología para hacer que el talento esté presente aún en los rincones más remotos. En el caso de la escuela, vamos a tener maestros a lo mejor de excelente vocación, con enorme cariño, pero a lo mejor con luces limitadas, con conocimientos restringidos. Yo creo que la experiencia guarena nos dice, uno, que nuestros niños, por muy humildes que sean, pueden aprender las ciencias y las habilidades del siglo XXI. Dos, que es posible utilizar talento remoto para que esos niños estén entusiasmados por adquirir conocimiento. Y el 3, que en una escuela es tan importante
tener conexión de banda ancha en el siglo XXI, pero en el caso de Venezuela va a ser mucho más importante, Chu, porque muchos de nuestros maestros que se fueron no van a regresar, o a lo mejor van a regresar tarde, y vamos a tener que utilizar la tecnología para garantizar que en las escuelas más remotas, ese debe ser el compromiso, que en las escuelas más remotas de los barrios más humildes nuestros, o de los campos rurales nuestros, la educación que esos niños reciban sea tan buena como en las mejores ciudades del mundo. Si los venezolanos logramos hacer eso, seguramente que Venezuela va a ser mucho mejor. Algunos maestros nuestros, digo maestros de verdad, como mis maestros del Pedagógico de Caracas, o como el maestro de San Pedro Figueroa, como los maestros de Fe y Alegría, no se han cansado de repetir que la educación de los pobres no puede ser una pobre educación, ni puede ser una educación para la pobreza, tiene que ser una educación justamente para la construcción de prosperidad. Además del tema, digamos, tecnológico y del tema de inversión, te pregunto, José María, por el conocimiento que tú tienes como gerente exitoso que has sido en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿cómo ves tú el nivel de información y de conciencia en los tomadores de decisiones en nuestro país sobre este tema? Porque hay gente que de la que uno puede presumir que tienen conocimiento, sensibilidad, información, y resulta que cuando tienen la posibilidad de hacer, porque tienen en su mano las palancas del poder para hacerlo, no actúan como pudieran hacerlo. Yo con mucha tristeza y con mucho dolor he visto cómo sobre el tema de comunicaciones hay mucha ignorancia, porque las comunicaciones se han visto como un enemigo, porque en la medida que la gente está mejor comunicada, pues entonces la gente está mejor informada, la gente actúa mejor. Las comunicaciones son la llave que permite que el talento sea ubicuo, y en consecuencia eso era una de las grandes promesas cuando se estatizó la CanTV ya hace 11 años atrás. Y en este momento, Chu, no hay ningún hospital público, no hay ninguna escuela pública, no hay ninguna universidad pública que tenga un ancho de banda comparable con las escuelas primarias de Fe y Alegría en Quito. Eso da ganas de llorar, pero refleja una enorme ignorancia o una enorme incomprensión de que la tarea fundamental del Estado, propietario de la principal empresa de telecomunicaciones del Estado, no era solamente CanTV, era también Movilnet, con una cobertura la mejor del país en su momento, tenían una enorme posibilidad de hacerlo. No miremos más atrás, sino que ahorita miremos qué potencial tiene para volver a despertar de nuestros niños, nuestros maestros, lo mejor, y en gran parte va a ser comunicándonos con los grandes centros de inteligencia del mundo, porque un niño nuestro, no importa lo humilde que sea, tiene la potencialidad de ser el ingeniero más destacado de la empresa más sofisticada de tecnología del mundo, porque los niñitos de Guarenas ya demostraron que tienen ganas y que lo pueden hacer. Muchísimas gracias, José María. Era el ingeniero José María de Viana, a quien de una vez comprometemos para una posterior conversación sobre el tema de la tecnología y la salud, donde también sabemos, José María ha participado en iniciativas interesantes que muestran eso. No se trata solamente de llorar por lo que no se hizo o lo que se dejó de hacer, sino por el potencial inmenso que este país tiene para precisamente construir y reconstruir. Gracias, José María. Un placer, Chu. Esta fue la entrevista, repito, conmovedora y muy importante que le hicimos a José María de Viana, ese venezolano, repito, renacentista, que se ha ocupado de las empresas hidrológicas, se ha ocupado del tema de telecomunicaciones, ha tenido altísimo desempeño para bien del país, tanto en el sector público como en el sector privado, y que ha hecho también del tema educativo una preocupación central de su accionar ciudadano. A lo largo de este programa hemos escuchado voz de Pablo Zambrano, las inquietudes, las propuestas y sobre todo la movilización de los trabajadores en lucha
escuchamos también a activistas vecinales, escuchamos a cineastas apoyando a esos activistas vecinales, y ahora escuchamos a un destacadísimo gerente de venezolano en primera línea hablándonos de este tema crucial, que es el tema educativo. Mientras tanto, mientras esto ocurre, mientras hay un país que bulle desde las bases, y no solamente es el obrero peleando en Guayana, no solamente es el vecino peleando en Baruta, chicos, son las universidades, es la academia, son los médicos en la Racetti, en la Vargas, es el trabajador en la Cancillería, es el técnico en Corpoelec. Es un país entendiendo, asumiendo que esto no da para más y que hay que construir para bien de todos, no para triunfo de un sector o para descalabrar a otro sector, no, para bien de todos. Un cambio que sea, en primer lugar, positivo, porque siempre puede haber cambio para mal, ojo. En segundo lugar, que sea sostenible. En tercer lugar, un cambio en el cual todos puedan sentirse expresados y representados. Mientras eso ocurre, vemos el estado lamentable de un gobierno transformado en una especie de federación de bandas en rebatiña, tratando de echar mano de lo que queda de la renta petrolera y ahora saqueando el oro y el coltán. Y vemos a una oposición, como la vimos ayer, desgraciadamente, en la Asamblea Nacional, en sus juegos intrascendentes, en sus disputas estériles, para ver quién sale en la foto como más radical que el otro, mientras un país se cae a pedazos. Entonces, que nos sirva el programa de hoy simplemente como documento y testimonio de que, al margen de la ineptitud de una clase política en sus dos versiones, gobiernera y opositora, al margen de eso hay un país que merece, necesita y exige un cambio para bien. ¿Cómo se logra eso? Bueno, enfrentando al proyecto autoritario y exigiéndole a la oposición, a la dirección opositora, porque oposición somos todos, pero la dirección opositora la encarnan solamente algunos. Bueno, exigiéndole a esa dirección opositora que esté a la altura del dolor del país, de la esperanza de un pueblo. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chugo Torrealba, solo por RCR 750 AM.